El río siempre fue protagonista en la vida de los villamarienses desde tiempos pretéritos, protagonista en etapas muy promisorias para la ciudad, para la región. El río es el embrión de la vida en este lugar, fue lo que impulsó los asentamientos humanos en nuestra región, pero también fue protagonista en dolores que vivió nuestra región. Las inundaciones más grandes que se recuerdan son las de fines del siglo XIX, más precisamente, o podemos puntualizar en una gran inundación que tuvo lugar en 1891, que devastó Villanueva, el éxodo villanovense de aquella época, destruyó lo que el progreso había traído, el tranvía a caballo se llevó los rieles, el primer tendido telefónico entre las dos villas, pero no es casual que haya ocurrido en ese tiempo. Estamos hablando de una época inmediata al inicio de la agricultura intensiva en la zona. Estamos hablando del comienzo de los desmontes. Después de la mitad del siglo, o en la segunda mitad del siglo XIX, con la llegada de la inmigración, la ocupación de los campos, la ganadería, la agricultura, bueno, comienza a transformarse el paisaje hasta entonces conocido. Córdoba tiene 5 ríos en orden de norte a sur. A nosotros nos toca el tercero. Es el río más extenso, es el único que nace en las montañas del oeste y es tributario del Río de la Plata. Desemboca en el Paraná con el nombre de Carcarañá y por lo tanto luego llega al Plata, recorre desde su nacimiento hasta su desembocadura 315 kilómetros. Nuestro río está alimentado por otros cursos fluviales, son 5 importantes, 5 cursos fluviales que convergen donde hoy está el embalse del río Tercero. Ahí llega el río Santa Rosa, que es el más caudaloso y que nace cerca del Champaquí. Tiene su origen en la junta de los ríos Tabaquillo y el río San Miguel, el río Grande, el río Quillinzo, el arroyo Amboy. La convergencia de esos ríos forman el nuestro. La construcción de diques aguas abajo del río impiden el paso de la fauna ictícola que venía del Paraná. Estamos hablando de los peces. Acá llegaban los peces que hoy abundan en el Paraná, que cada vez abundan menos por otro lado, ¿no? Toda esa fisonomía, toda esa estructura que tenía nuestro río se transformó totalmente, como se transformó todo el paisaje de la llanura cordobesa. Yo creo, estamos hablando de la perspectiva histórica, pero podemos hacer un anclaje en el presente, diciendo que lo que nos está pasando no es otra cosa que la cultura de la imprevisión. Yo creo que así debe ser llamado. Nosotros estamos en un lugar bajo, Villa María está a 198 metros sobre el nivel del mar. Yo creo que es una zona vulnerable, una zona que tiene que tener previsiones para que no ocurra lo que nos ha ocurrido. Y por sobre todas las cosas, leer la historia, leer lo que ha pasado y cómo se va repitiendo, cómo las secuencias se van dando en tiempos determinados y de acuerdo a la intervención del hombre en la naturaleza y no al revés.